¿Qué tal amigos ajedrecistas? Los saluda David Mendoza otra vez. Bienvenidos aquí al video ya número 14. Estamos estudiando la defensa de los dos caballos. Ya vimos la variante, la línea principal, la más jugada, y ahora vamos a ver la segunda opción. Em, Rápidamente las primeras jugadas pues ya las conocemos. Las negras sacrifican un peón y bueno, la retirada que estuvimos estudiando pues es la principal pues es alfil a E2, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar alfil a D3. Y pues ¿cuál es la idea? La idea de esta jugada es, aunque se ve un poco rara, la idea pues es proporcionarle una, una casilla de retirada al caballo en caso de que nos lo ataquen con H6, que es la jugada típica de la otra variante. Entonces, además de darle esta casilla de retiro al caballo, pues ya también nos podemos enrocar rápidamente. Esas son las ideas principales. Entonces, si, digamos, el blanco juega rutinariamente, por ejemplo, H6, que es la principal idea en la otra línea, pues entonces el caballo se retira a la casilla que ya mencionamos y pues desde ahí domina estas casillas señaladas que son C5 y D6 y no permite que el alfil se coloque allí, y aparte pues está proponiendo el cambio, además de que ya el enroque es posible a la siguiente jugada. Entonces, ¿qué podría pasar aquí? Bueno, em, obvio que después del cambio pues este alfil queda muy bien parado ahí en E4. Recordarles que, o observar que F5 pues no es posible ahorita, ya que pues se sigue este terrible jaque y ya las blancas están prácticamente ganando inclusive. Entonces, aparentemente pues esto no les conviene, pero qué más pueden jugar aquí? ¿Qué más pueden jugar aquí las negras si no es cambiar? Pues hay muchas jugadas. em, Mm, pero ninguna de ellas pues le ofrece realmente al negro nada, como por ejemplo em, caballo de 5 con la intención de ir a F4 y luego tratar de doblarlos, tratar de comernos el alfil el que está en la columna D y doblar los peones, que es similar a la idea principal, pero en este caso pues las blancas se pueden enrocar y después de la idea, pues simplemente el alfil evita que se le doblen los peones y, y pues ya digamos el blanco cumplió su objetivo. Después de, por ejemplo, la más agresiva del negro que es F5, pues el caballo simplemente se retira, ¿sí? Y pues ahí estamos amenazando ya de 3 o de 4 dependiendo de dónde se coloque, dónde o qué jugadas hagan. La más peligrosa aquí posiblemente, o la más atemorizante por parte de las negras para el blanco, pues es la amenaza de jaque mate, pero simplemente el blanco se defiende con G3 y ya está amenazando, como les digo, D3 o D4. Él amenazando a, por ejemplo, después de este cambio, jaque, captura con la dama y la amenaza otra vez es D3 o D4, amenazando la dama al descubierto, por lo cual pues la dama se tiene que retirar. Después de, por ejemplo, alfil a D6, para defender el peón, pues D4. Y aquí ya están mucho mejor las blancas. Entonces, em, esta sería una de las jugadas rutinarias, H6. ¿Qué otra podría ser rutinaria? Bueno, pues cualquiera de los movimientos del alfil, alfil a, alfil a E7, a D6 o a C5,
Cualquiera de estos movimientos, por ejemplo, vamos a decir uno de ellos, C5, pues ya simplemente las blancas se enrocan y, y pues ya solucionaron bastantes de sus problemas y aquí de hecho el Stockfish considera que las blancas tienen ventaja. Lo mismo aplica para las otras jugadas del alfil. Entonces, si todas esas que vimos, el alfil a E7, a D6 o a C5, no promete ninguna ventaja a las negras, ninguna compensación, y H6 tampoco, entonces, ¿qué es lo que juega aquí? ¿Qué es lo que deben jugar las negras? Mm, bueno, hay dos que tienen más o menos la misma idea de atacar al caballo que está en G5 y una de ellas es caballo a G4. Con este ataque al descubierto sobre el caballo, em, pues aquí cuestiona la situación de ese caballo, pero pues el caballo se retira a la casilla que está soportada por el alfil y, y después de F5, pues sí luce un poquito difícil la situación para el blanco, porque están amenazando después de que el caballo se retire, digamos, a G3, pues están amenazando em, alfil a C5, lo que está aquí marcado, alfil a C5 y dama a H4, y esto se ve muy, muy peligroso. Entonces, em, ¿qué deben jugar aquí las blancas? ¿Cómo se libran de esta situación? Bueno, afortunadamente aquí hay una jugada que lo resuelve todo, y en este caso es alfil a E2. Em, de tal manera que si las negras capturan el caballo en E4 del blanco, bueno, pues las blancas se comen el caballo de G4, ¿sí? Y de hecho aquí, pues ya están prácticamente obligando al cambio de caballos. Las negras tienen todavía H5 defendiendo al caballo y renovando la amenaza sobre el caballo blanco que está en E4, pero las blancas simplemente vuelven a amenazar al caballo y entonces ahora sí el cambio es obligado, ya que por ejemplo si, em, si el caballo blanco se retira a su casilla donde estaba antes, pues esto provoca el cambio y después de que las negras recuperan, bueno, pues aquí se pierde este peón. Igual y después de G3, para las negras pues es jugable, dado que el alfil pues está, perdón, las blancas están pues prácticamente con solamente una pieza desarrollada, pero hay que recordar que aquí pues el negro ya entregó dos peones, entonces la presión para demostrar que hay una ventaja pues se hace más fuerte. Entonces, por tal razón, pues aquí está prácticamente, y lo mismo aplica si el caballo se retira a H, pues igual, jaque y ya, de hecho ya las negras están perdiendo. Entonces, después de H6, pues es prácticamente obligado el cambio. Y aquí se considera que las blancas tienen ligera ventaja. Entonces, volvamos. Esta sería la idea de caballo. Entonces, ¿cuál es la idea principal del negro? La jugada principal del negro es aquí, caballo D5. ¿Sí? Están otra vez atacando al caballo indefenso que está en G5, y en este caso específico el caballo se retira a F3. Existe otra posibilidad que es sostener este caballo con H4, y es una línea bastante entretenida que vamos a revisar en otro video. Esta línea se merece un video aparte,
y es una línea bastante divertida y entretenida, complicada, que, pues no alcanzaremos a revisarlo en este video. Entonces, después de que este caballo es atacado, el caballo pues se regresa a F3 atacando al peón de E5. Y aquí pues las negras lo defienden este peón con alfil a D6. Pero realmente se tiene que defender ese peón, es la pregunta. Em, Aquí en lugar de defenderlo, por ejemplo, em, existen dos por lo menos que se ven peligrosas. Por ejemplo, ¿por qué no inmediatamente en este momento caballo F4 ataca al punto G2 y amenaza con doblarnos los peones en la columna D, comiéndose ese alfil? Entonces, em, el punto aquí es que las blancas pueden inclusive, bueno, aquí en este caso no se puede porque no se puede jugar caballo por peón porque sigue dama a D5 y ya se metieron en un problemón aquí las blancas. Bueno, entonces, como no se puede comer, lo que sí pueden hacer las blancas es simplemente enrocarse. Y em, después de que las negras consiguen doblar estos peones, pues el peón D4 se quedó indefenso. Y dado que el blanco ya está enrocado, podría comerse este peón. Em, entonces, aquí pues a las negras les conviene más bien defender ese peón. Y, y bueno, pues aquí estaríamos prácticamente en la línea principal, como veremos más adelante. Entonces, realmente la otra razón por la que es mejor defender em, el alfil con el peón con alfil a D6, por ejemplo, la vamos a ver más adelante. Otra jugada que quería verificar, además de caballo F4, es alfil a G4, clavando al caballo, en DF3, que pues, luce también peligrosa, pero el, el punto aquí es que el blanco aún no se ha enrocado y generalmente cuando esto ocurre, entonces esta jugada no es peligrosa debido a que existe la posibilidad de desalojar a ese alfil que clava con H3 y pues tiene dos posibilidades, o cambiar o retirarse. Si quiere continuar con la clavada, entonces pues normalmente em, se sigue esta jugada y, y después de que el alfil se retira, las blancas tienen esta posibilidad. Caballo por, caballo por E5 y pues, por ejemplo, si el alfil quiere doblar los peones, pues el blanco tiene la opción de capturar con caballo. ¿Sí? Y a la siguiente pues se va a enrocar. A la siguiente jugada es posible enrocarse. La posición de los peones luce un poco débil para las blancas, pero en realidad están bien. Están de hecho mejor. Las blancas están mejor aquí. Entonces, seguimos. Ya vimos estas dos jugadas y seguimos adelante pues con la defensa, que es la mejor jugada. Y aquí pues tenemos dos opciones principales, que es la principal pues es el enroque y, y bueno, aquí ya que el peón de E5 está protegido, las negras siguen adelante con su plan de doblar los peones. Em, y aquí tenemos dos opciones realmente, dos opciones principales que también vamos a estar revisando en partidas de los maestros de la élite. La primera pues es
Em, caballo a C3 ignorando la amenaza. ¿Por qué ignorándola? Porque de hecho las blancas no tienen opción. Después de alfil E2, que sería pues una jugada muy natural o que a cualquiera podría ocurrírsele, pues aquí pueden poner pausa al video y decirme qué jugada tienen aquí. ¿Qué jugada tienen aquí em, las negras? Y bien, pues de hecho es un poco sorprendente porque es caballo por G2. Y, y con esto pues realmente ahora em, las negras tienen ventaja, ya que si por ejemplo en el rey por el caballo, pues se sigue E4 y realmente en la pareja del filis y la dama están atacando el lado rey del blanco y están mucho, mucho mejor. Tan así mejor que el software aquí, el Stockfish, está recomendando entregar el caballo en E5. Y pues después de dama G5 jaque, pues están ya prácticamente ganando aquí un ataque ganador de parte de las negras. ¿Sí? Entonces, por esta razón, no podemos huir de que nos vayan a crear esta debilidad. Y tenemos dos opciones. La primera es caballo a C3, em, tras de lo que, tras de lo cual, pues, como ya está reforzado el punto E4, mm, las negras tienen que aprovechar la oportunidad que se les da para doblar los peones y así lo hacen. Y después después por ejemplo, el enroque blanco, caballo E4, amenazando ese alfil, el alfil se retira y ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? Pues bueno, aquí hay que hacer un inventario de lo que está pasando y pues bueno, ya estamos viendo claramente que aquí las blancas tienen estos peones doblados y este peón particularmente este peón de 3 es débil, ahorita está siendo atacado por la dama, puede venir un alfil a 3 y en compensación pues em, las blancas tienen esta columna abierta con este peón débil en ella. Y eso es más o menos el inventario de la situación. A partir de aquí, em, a partir de aquí y de otras jugadas vamos a ver partidas de los grandes maestros de la élite. Por ejemplo, aquí la línea principal de Stockfish es entretenida. En este caso, mm, pues el Stockfish recomienda ignorar esta amenaza. Y después de B3, pues el alfil se coloca en esta diagonal apuntando hacia el enroque negro. Pero, pero también aquí, por ejemplo, las, una de las principales ideas del negro pues es esta avalancha de peones y aquí realmente se ve que las blancas están muy mal, que van a ser arrollados con esos peones. Sin embargo, aquí el Stockfish, después de retirar el caballo, y aquí es la situación que les menciono, ¿qué jugarían ustedes aquí con blancas, perdón, para tratar de vamos a decir, de controlar este ataque, de salir airoso de esta situación que se ve muy mal para las blancas? Entonces aquí el Stockfish sugiere la sorprendente alfil a B2, prácticamente entregando el caballo. ¿Por qué? Porque si se lo come, pues entra
entra la torre amenazando tanto al alfil como un devastador jaque en G7 y pues ahí estarían ganadas, por lo cual el negro se ve obligado a defenderlo y después de jaque en E8, pues esto es repetición de jugadas. ¿Lo ven? Entonces, de cualquier manera tenemos que hacer algo con blancas para mejorar el juego, ya que esta avalancha de peones y el ataque sobre D3 se ve muy peligroso. Entonces, aquí, em, aquí pues la jugada que se sugiere para el blanco pues es, bueno, de hecho ustedes aquí pueden tratar de encontrarla, pueden poner pausa al video y tratar de encontrar esta jugada. Y aquí, pues, además de torre E1, que fue la que vimos ahorita, pues está simplemente defender el peón y damos soporte a la casilla C5 donde puede llegar el caballo, por ejemplo, en caso de que las blancas, las negras quisieran atacar dos veces a este peón, pues em, simplemente pues las blancas se defienden con caballo C5, ¿sí? Y igual y C5 se convierte en una casilla muy fuerte para las blancas. Y el siguiente plan pues sería después B3 y el alfil a B2. Las negras tienen la avalancha de peones F4 y F5 y E4 y F4. Entonces, em, esa es la situación. A partir de todas estas variantes vamos a revisar en tres partidas de los grandes maestros, una de Kasparov, otra de Aronian y otra más donde vamos a ilustrar de Kovalev, donde se ilustra el buen juego de las blancas. Bueno, aquí quisiera dejar este video, ya me parece un poco largo, vamos a ver las otras opciones durante el análisis de estas partidas que les menciono.